Gracias, concejal. Continúa con uso de la palabra el concejal Guillermo Luis Natali. Gracias, muchas gracias, presidente. Permítame dos temas que no son específicamente los que tienen que ver con lo que estamos debatiendo, que es el presupuesto, pero tengo la necesidad de hablar de ambos. El líder del bloque de la primera minoría acaba de hacer mención recién a las consecuencias que está teniendo, que es cierto, en cuanto a la demora para la posibilidad de testeo por parte de la gente a partir de el crecimiento exponencial que está teniendo a nivel de contagios la pandemia del COVID por estos últimos días sobre todo, pero la verdad es que no concuerdo con que haya faltado previsión por parte del Estado que nos toca administrar y que por eso haya incluso algunos inconvenientes de insumos y haya demora en las colas. La verdad es que, como todo lo que tiene que ver con la pandemia, presidente, nadie, diría yo, casi en el mundo ha podido prever lo que va a ir sucediendo. Y esta es otra muestra más de eso. Así como al mundo sorprendió en aquel momento la llegada de este virus, bueno, el devenir de los meses, ya años, 2 casi, también nos sigue sorprendiendo y esta es una sorpresa más. Ojalá no tenga la gravedad en cuanto a internaciones y fallecimientos que tuvimos con los otros picos. Pero ayer, por ejemplo, repasando un poco información y noticias del mundo, entre otras cosas, solo menciono una, España. ¿Sabe usted, presidente, y mis pares aquí, que España tiene autorizado por el gobierno superior la posibilidad de que los ciudadanos adquieran un kit de testeo personal casero, digamos, para hacerlo en su casa? Bueno, hace 3 días que no hay posibilidad de conseguir un solo kit en ninguna farmacia de España, con lo cual, digo, ha sorprendido al mundo y obviamente nos puede traer algunos inconvenientes, pero acá sí, permítame, tengan la tranquilidad. Sé de la preocupación y la voluntad de la oposición. Ayer mismo presentaron un proyecto, solicitando al gobierno municipal que amplíe los horarios y las posibilidades de testeo, y de hecho ya se empezó a hacer ayer mismo, y por supuesto que se va a continuar haciendo en los próximos días, del mismo modo en que ya se ha anunciado por parte de la autoridad sanitaria municipal, obviamente la decisión, como no podía ser de otra manera, de convocar a personal en caso que fuera necesario incrementar las distintas áreas relacionadas con la lucha contra esta pandemia, a los fines de que los riocuartenses tengan la atención que se merezcan. Y aquí me permito también agradecer, eso también está fuera de lo que tiene que ver con el presupuesto, pero quiero hacerlo personalmente, al bloque de la primera minoría por su preocupación expresada en todo este tiempo y por la voluntad de colaborar cuando, no el gobierno, cuando la ciudad necesitaba que estuviéramos todos juntos, y así fue, reitero, para enfrentar una vez más las sorpresas y los desafíos que supuso esta pandemia. Decir, presidente, que yo no pienso de ninguna manera que la oposición quiera cogobernar. Yo entiendo sus posturas, no le ponemos el dedo en la boca a nadie, presidente, mucho menos a la gente, pero tampoco a quienes aquí ocupan bancas en representación de otros partidos políticos, distintos a los que conformamos la Alianza Hacemos por Córdoba. A mí me parece que más allá de la discusión, yo no voy a detallar nada del presupuesto porque mis colegas de bancada han sido muy claros en todo lo que han expuesto. Puede, como se dijo, que algunas respuestas o algunas posiciones no le gusten al resto de los concejales, pero son las que tenemos. Pero yo de todas maneras no solo que respeto, no solo que todos en nuestro bloque escuchamos cada una de las opiniones, vemos claramente y analizamos cada uno de los proyectos que nos presentan. Particularmente digo que no pienso que tengan intención de cogobernar, porque además me tocó estar 8 años del lado de las bancas que hoy ocupa la oposición. Y yo también presenté muchas propuestas, entre otras de modificación a los diferentes presupuestos enviados por el Ejecutivo que administraba los destinos de Río Cuarto en esos 8 años. Y la verdad
tengo que decir que nunca logré que una sola de las propuestas fuera introducida en alguno de esos presupuestos. Y no me enojé por eso. Y no dije que el gobierno municipal de entonces no me escuchaba. Siempre entendí como absolutamente normal, respetable y correcto que quienes tenemos una forma de gobernar de una manera y quienes tienen una forma de gobernar que es distinta a la nuestra, va a haber opiniones que son distintas. Y entiendo que sus proyectos tienen la mejor voluntad, porque están basados en la concepción de administrar el Estado que ellos tienen. Somos adversarios políticos, porque tenemos diferentes maneras de concebir cómo se administra un Estado, en este caso municipal. Y por eso yo también en aquellos años presentaba propuestas de modificación presupuestaria. Y nunca logré que se introdujera ninguna. Para muestra, basta un botón y pongo un solo ejemplo, señor presidente. Hace ya 12 años, 13 tal vez. Recuerdo haber presentado en este recinto, siendo concejal de la primera minoría de entonces, un proyecto para que el municipio de Río Cuarto tuviera una contemplación y un reconocimiento económico para los contribuyentes cumplidores. Desde mi punto de vista, desde nuestra concepción de cómo se debe administrar un Estado, era un proyecto que debía ponerse en práctica y que merecía ser parte del presupuesto que entonces estábamos tratando. Y no lo logré. Hoy Río Cuarto tiene descuentos importantes para los contribuyentes cumplidores. No solo para aquellos que tienen la posibilidad económica de pagar de contado porque tienen un mayor poder adquisitivo, porque también mi proyecto hablaba de lo que hoy está en práctica, sino aquellos que, pagando en cuotas, están al día. Bueno, pasaron 10 años, 12, hasta que eso fue norma en la ciudad de Río Cuarto. Por eso digo que entiendo, porque lo hice en aquel momento con la mejor intención desde mi concepción de cómo se debe administrar la cosa pública. Voy a seguramente mencionar algunas cosas que algunos dirán, ¿es relato? Sí, claro. En todo caso es el relato de la historia, es el relato de las cosas que pasaron. Y como bien se dijo aquí, la única verdad de la realidad. Se habló de deuda, sobre todo de la deuda en dólares. Yo primero digo, cuando algún concejal mencionó que no estaba de acuerdo con la deuda que tomó el anterior gobierno nacional, y obviamente tampoco con la que nosotros decidimos tomar en su momento. Simplemente quiero aclarar que, por lo menos, de acuerdo a lo que ayer conocimos, que fue el informe del Fondo Monetario Internacional, esa deuda que se tomó en la gestión del presidente Macri fue para fugar capitales de la Argentina. La deuda que tomamos en dólares, ¿sí?, en nuestra gestión municipal, fue para ordenar y cancelar el fruto de la emisión de 30 letras. Y sí, claro que sí, cancelando esa deuda, ordenando el producto de la emisión de 30 letras a tasas de intereses, la verdad, diría yo que envidiables para cualquier acreedor, eso nos permitió hacer obra pública. Una cosa tiene que ver con la otra, claro. Ordenar las cuentas tiene que ver con la posibilidad de hacer cosas. Así es lo que hemos hecho. Por eso cuando se habla de deuda, yo digo que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿qué se hace con la deuda? Está claro, es público y notorio. Lo saben todos y cada uno de los riocuartenses. Hay que recorrer la ciudad. Sí, a veces por algunas calles que no están en las mejores condiciones, es cierto. Para ver que en todos los barrios hay alguna obra pública hecha durante la actual gestión. Para ordenar primero las cuentas y que eso nos permita hacer esas obras públicas, fue necesario, entre otras cosas, tomar esa deuda en dólares que
hace pocos días terminamos de pagar y sí hay que sacar la cuenta. Y por supuesto que cuando sacamos la cuenta, presidente, tenemos en cuenta no solo la tasa que hubiera supuesto pagar para el Estado municipal si en lugar de tomar deuda en dólares lo hubiéramos tomado en pesos, en moneda argentina. Por supuesto que también tenemos en cuenta la cotización del dólar oficial. Créame, presidente, que hubiera sido mucho más caro para la ciudad si hubiéramos tomado deuda en pesos. Pero deuda había que tomar. Había que tomar deuda, había que refinanciar y había que reperfilar. Sí, presidente. Porque de esa manera garantizamos honrar los compromisos, pagar la deuda pública y además hacer obras y proveer de servicios a todos y cada uno de los riocuartenses. Es cierto, algunos todavía no habían nacido, pero desde el 83 hasta la fecha, sabe, presidente, pasaron 38 años de gobiernos democráticos. 9 gestiones y un cuarto. De esas 9 gestiones y un cuarto, los gobiernos que representaron a quienes hoy ocupan bancas en la primera minoría, gobernaron 7. Nosotros 2 gestiones y cuarto. 28 años, nuestros adversarios políticos históricos, presidente, 9 y medio nosotros. ¿Sabe, presidente, en cuántas gestiones desde el 83 hasta ahora se disminuyó la deuda pública? En 2 gestiones y cuarto. La gestión del intendente Cantero y la actual gestión del intendente Juan Manuel Llamosas. Pero reitero, no es una crítica. Son definiciones que tienen que ver con la concepción que uno tiene de la manera en que hay que gobernar una ciudad. Por eso digo que no solo entiendo, sino valoro los aportes que hacen al debate aquí mismo en el recinto o a través de las presentaciones que han hecho. Y no los aceptamos porque para nosotros expresan una manera diferente a la manera de gobernar que concebimos nosotros como el Estado. Y la gente convalidó en la última elección esta manera de gobernar. Así como en otras oportunidades convalidó o prefirió la manera de gobernar de nuestros adversarios. Se dirá aquí que ganamos por poco. Bueno, a mí también me tocó perder por poco. Y por muy poco. Contra un adversario político que era gobierno y que logró su reelección. Y yo lo mismo seguí presentando proyectos de modificación a los presupuestos y nunca logré que ninguno sea introducido. Presidente, mire, algo más de la deuda. Ya lo mencioné alguna vez. Yo digo que nadie se enoje si relato algunos hechos de la historia. Coincido también que no es tan necesario mirar el pasado. Prefiero siempre mirar para adelante, pero las cosas pasaron. Se dijo aquí que al momento de decidir tomar la deuda en dólares, se nos advirtió, a ver, vamos a ser claros, nadie, presidente, advirtió que iba a haber una mega devaluación. En todo caso, lo que se dijo fue, no se puede tomar deuda en una moneda que no es la propia, porque el Estado municipal, obviamente que no recauda en dólares. Yo recuerdo en los años 90, el Estado municipal de entonces, en su concepción de la manera de administrar los destinos de una ciudad, tomó deuda en dólares, y mucha deuda. Y sí, también es cierto, deuda destinada a la obra pública. Lo reconozco y me alegro que así haya sido. Épocas del 1 a 1, perdón, presidente, convertibilidad, para ser más claro. A ver, si algo sabíamos todos en algún momento, sobre todo en los últimos años de la vigencia de la convertibilidad, era que no había forma de sostenerla. Y de hecho así ocurrió. Y la primera devaluación, a ver si recuerdan, en términos porcentuales es alarmante. El 300% de un día para el otro, ¿todos se acuerdan aquí? De $1 a $1 a $1 4 pesos. Bueno, finalmente, muchos años después,
muchos años después, durante los cuales no se pagaba nada, esto también es cierto, ningún Estado pagaba nada, nadie estaba en condiciones. Hubo una decisión a nivel nacional que permitió que los municipios y las provincias pudieran arreglar y honrar esas deudas públicas. Cuando se habla, y sobre todo mis colegas de bancada, hablaron de un buen presupuesto, coincido absolutamente, es un muy buen presupuesto. Lleva claramente, más allá que se hagan cuentas diferentes, pero si hablamos en lo que técnicamente se considera deuda pública o deuda soberana o como quiera llamarle, presidente, está absolutamente claro el porcentaje, el del 3,50 y pico, que en materia de deuda pública va a tener el municipio de Río Cuarto durante el año 2022. Está absolutamente claramente expresado en el texto y en la letra del proyecto que se encuentra en tratamiento. No hay que asustarse porque el proyecto prevé, y es así de clara, la posibilidad de endeudamiento en moneda extranjera. Y tiene una explicación, más allá que han sido claros varios funcionarios municipales y nosotros mismos, cuando hemos manifestado que no hay ninguna decisión de tomar deuda en moneda extranjera, pero la posibilidad, y lo saben mis pares de las minorías, tiene que estar expresada, presidente, en el proyecto de presupuesto. Porque hay posibilidades a veces de créditos otorgados por organismos supranacionales que claramente no tienen otra posibilidad de prestarnos que no sea en dólares. De hecho, apelamos a esa posibilidad no hace mucho tiempo. Tomamos un crédito del BID. Y ahí se dijo que cómo otra vez en dólares. Bueno, también hay que decir todo. Es un crédito que tiene como destino la realización de obra pública, que se suma a la mucha que hemos hecho y que sí le cambia y le mejora la calidad de vida de los riocuartenses que gozan de esa obra pública. Ayer mismo, presidente, fuimos juntos a compartir la inauguración de la pavimentación de la calle Quenón. Y la verdad que había que ver la alegría en la cara de los vecinos y vecinas por la finalización de esta obra pública que, además de ser absolutamente necesaria, se hizo con toda la responsabilidad que corresponde. Por ejemplo, desde el punto de vista técnico, pavimento de hormigón, o en todo caso, construido con hormigón, que garantiza durabilidad en el tiempo. Volviendo a esta toma de crédito del BID, también hay que decir, primero que se paga obviamente al precio del dólar oficial, convertible a moneda argentina al momento de la cancelación de cada una de las cuotas, pero también hay que decir que es a 15 años, 15 años. Y también hay que decir que tiene 6 meses de gracia. Bueno, puede pasar ante una eventualidad, ante la conveniencia de la realización de una obra pública necesaria, se pudiera decidir apelar a alguno de estos créditos. Reitero, con larguísima financiación, de larguísimo plazo, y además con muchos años de gracia. Como no hay ninguna otra oferta parecida en el mercado de capitales, presidente. Por eso, todos saben que tiene que formar parte de la letra del presupuesto. No voy a extenderme más, presidente. Reitero, creo que mis pares de bancada han sido absolutamente claros. Es un buen presupuesto. Es un excelente presupuesto. Es fruto de haber podido sortear obstáculos, señor presidente. Sorteamos el obstáculo que suponía para administrar la deuda, el peso de la deuda heredada, las letras de las que hablaba recién. Letras que se tomaban, presidente, a los fines de pagar el gasto corriente, es decir, cuando el municipio tenía déficit primario, gastaba todos los meses más de lo que ingresaba, había que pagarla. Y está muy bien, por supuesto, que se haya pagado.
Es lo que corresponde y habla bien de cómo se honran los compromisos. En este caso por un gobierno que no era el nuestro. Pero lo cierto es que era un peso importante. Sorteamos ese obstáculo, tomamos deuda en dólares, sí. Sorteamos el obstáculo de la mega devaluación del presidente Macri. Sorteamos los obstáculos, presidente, que en lo económico y financiero supuso también la pandemia, entre otras cosas, con la consecuente merma temporal de la recaudación y además con el consecuente incremento del gasto. Sorteamos todos esos obstáculos y llegamos a este equilibradísimo presupuesto, que no es otra cosa que el fruto o la ratificación de la continuidad de la manera de gobernar la ciudad que pusimos en marcha en aquel julio del año 2016 y que la ciudadanía ratificó convalidando la conducción del intendente Llamosas en la administración del Estado municipal. Podría decir mucho de todo lo que aquí se dijo. Solo voy a decir, y aunque les parezca y no les guste, que es parte del relato. Yo estaba sentado aquí, señor presidente, cuando la conformación de esta corporación en ese momento, con el solo voto del bloque oficialista, aprobó la entrega a un privado del servicio de recolección de basuras del que tanto se habló en el marco de esta sesión, presidente. Recuerdo el anuncio del entonces intendente, mi amigo Juan Jure, cuando él mencionaba, y estoy convencido que él estaba convencido en su concepción de administrar el Estado, cuando anunció que era para Río Cuarto el mejor negocio de los últimos 25 años. La entrega de un contrato de manera directa. Nosotros votamos en contra. Nosotros votamos en contra. Porque para nuestra concepción de administrar el Estado, lo que correspondía era llamar a licitación. No logramos que se hiciera. Lo hicimos una vez que nos hicimos cargo de la administración del Estado. Simplemente eso, presidente. Y con eso termino. Sí, es un relato de las cosas que pasaron. ¿Sabe qué pasa, presidente? Como alguien dijo aquí, y disculpe el concejal que lo mencionó, que yo haga mía sus palabras, yo tampoco soy profesional vinculado a los números. Pero ¿sabe qué, presidente? Como escribieron alguna vez y hace muchos años Homero Espósito y Héctor Stamponi, presidente, yo anduve siempre en amores. No me van a hablar de amor. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Y ahora sí, vamos a promover la votación en segunda lectura de los expedientes 29.369, 29.370 y 29.371. Sírvanse levantar la mano aquellos que votan por la positiva. A votación queda aprobado por mayoría de 10 votos con el voto negativo del bloque País y del bloque Juntos por Río Cuarto.